¿Sabías que la película Scream se basa en hechos reales? Ghostface no fue solo una invención de Hollywood. La historia se inspiró en Danny Rolling, un asesino real cuyos crímenes aterrorizaron a Florida en 1990. El terror es real y está más cerca de lo que piensas. Esta es la verdad oscura detrás de Scream. La verdad oscura de Scream comienza donde termina la risa nerviosa, donde el guiño cómplice a la cultura pop se desvanece y queda al descubierto el núcleo sangrante que Wes Craven y Kevin Williamson encubrieron, con inteligencia bajo la máscara de un thriller autorreferencial. Scream no es solo una deconstrucción del slasher, es un diagnóstico clínico de una sociedad enferma de consumo, de trauma no resuelto y de una obsesión patológica por convertir el dolor ajeno en entretenimiento. Detrás de las reglas que Billy Loomis y Stu Macher recitan como un catecismo secular, late una verdad incómoda. La violencia no nace del vacío, nace de la herida, del abandono, de la humillación, de la necesidad desesperada de ser visto, de dejar una marca en un mundo que ignora a los invisibles. La película de 1996 no inventó el asesino con máscara, pero sí reveló su arquitectura psicológica con una crudeza que el género no había explorado. Ghostface no es un monstruo sobrenatural, es un espejo. Refleja la furia del rechazado, el rencor del traicionado, la vanidad del que cree que el crimen es su única forma de inmortalidad. Y esa es la primera capa de la oscuridad. Los asesinos de Scream no matan por placer abstracto, matan para ser recordados, para corregir una narrativa que los dejó fuera, para forzar a la víctima, a la audiencia, a la sociedad, a prestarles atención. En un mundo donde la indiferencia es el verdadero terror, la violencia se vuelve un grito de existencia. La franquicia lo sabe y lo repite en cada entrega, aunque lo envuelva en humor negro y referencias cinematográficas. Porque el meta no es una broma, es un mecanismo de defensa. Scream nos hace reír de las reglas del horror para que no nos demos cuenta de que estamos siguiendo las mismas reglas en la vida real. Clasificamos a las víctimas, anticipamos el final, consumimos la tragedia como contenido y luego cambiamos de canal. Esa es la segunda capa oscura, la complicidad del espectador. No somos inocentes. Cada vez que compramos una entrada, cada vez que compartimos una noticia morbosa, cada vez que convertimos un asesinato real en un podcast o una serie documental, estamos alimentando el ciclo que Scream denuncia. La película no solo retrata a los asesinos, retrata a la audiencia que los hace posibles. La fama es el verdadero móvil. Stu quiere ser el centro de la atención. Billy quiere venganza, pero también reconocimiento. Mrs. Loomis quiere justicia, pero la ejecuta con la misma teatralidad que critica. Roman Bridger quiere el crédito que le fue robado. Jill Roberts quiere la corona de sobreviviente que la cultura le niega. Richie y Amber quieren la validación de un fandom tóxico que romantiza el trauma, y cada nueva generación de Ghostface repite el mismo patrón: la violencia, como pasaporte a la relevancia. En un mundo obsesionado con los seguidores, los likes, la visibilidad, el asesino de Scream es el prototipo del influencer patológico. No necesita un algoritmo, necesita un cuchillo, pero el impulso es idéntico: ser visto, ser discutido, ser inmortalizado en la memoria colectiva. La franquicia anticipó la era de la posverdad y la cultura del crimen real como espectáculo. Nos muestra cómo el duelo se mercantiliza, cómo el dolor se convierte en trending topic, cómo la víctima se transforma en marca y el asesino en leyenda. Y lo más perturbador es que no lo hace desde la moralina, lo hace desde la frialdad del observador. Scream no juzga, expone, y al exponer, nos obliga a mirar nuestra propia complicidad. Porque si el asesino necesita audiencia, ¿quién la proporciona? La prensa sensacionalista, los vecinos curiosos, los amigos que filman con el teléfono, los medios que convierten una masacre en ratings, la industria que produce secuelas sobre secuelas porque el trauma vende. Scream es un ciclo que se autoalimenta
y la sociedad es su combustible. La tercera capa oscura reside en la figura de la Final Girl. Sidney Prescott no es solo una superviviente, es un archivo vivo de trauma. Su dolor no desaparece con el tercer acto, se acumula, se transforma, la persigue. La franquicia se atreve a mostrar lo que el slasher clásico esconde. Sobrevivir no es el final, es el comienzo de una guerra interna. Sidney lucha contra el insomnio, contra la desconfianza, contra la culpa del superviviente, contra la presión de ser un símbolo mientras sigue sangrando por dentro. Scream desmitifica la resiliencia heroica y la reemplaza con una verdad más cruda. El trauma no se supera, se gestiona. Y a veces, la gestión falla. La película no romantiza la fortaleza. La muestra como una carga pesada, como un escudo que pesa más que la espada. Y en las entregas posteriores, cuando una nueva generación hereda la maldición, vemos cómo el trauma se transmite como un virus, cómo los hijos de las víctimas o los espectadores de la tragedia repiten los patrones que creen rechazar. La violencia es hereditaria no por genética, por contagio psicológico. Quien crece rodeado de sangre aprende que la sangre es lenguaje. Y ese lenguaje se habla con cuchillos, con máscaras, con confesiones grabadas. La cuarta capa oscura es la crítica a la toxicidad del fandom y la cultura de la validación. Las entregas modernas, especialmente la del 2022 y la del 2023, no solo actualizan el slasher, actualizan la psicopatología contemporánea. Richie y Amber no son asesinos por odio puro. Son asesinos por amor tóxico a una narrativa, por la necesidad de pertenecer a algo que los haga especiales, por la convicción de que el legado de Scream les pertenece porque lo consumieron. Representan al espectador que cruza la pantalla, al fan que deja de observar y empieza a intervenir, al que cree que conocer las reglas le da derecho a reescribirlas con sangre. Es la encarnación de la cultura de la apropiación, donde el consumo se confunde con posesión, donde el respeto se transforma en exigencia, donde el fandom se vuelve un culto que justifica el daño en nombre de la pureza narrativa. Scream lo denuncia con precisión quirúrgica. Cuando conviertes el arte en dogma y el trauma en propiedad, el siguiente paso es la violencia. Y la película no los retrata como genios del mal, los retrata como productos de su entorno, como espejos de una sociedad que premia la obsesión, que normaliza el acoso, que celebra la lealtad tóxica y que castiga la duda. La quinta capa oscura es la arquitectura del miedo como herramienta de control. Ghostface no solo mata, manipula, llama, susurra, cuestiona, hace dudar, siembra desconfianza entre amigos, entre familias, entre amantes. El terror no está en el cuchillo, está en la voz, en la capacidad de hacer que la víctima dude de su propia realidad, de su memoria, de sus aliados. Esa es la violencia psicológica que la franquicia domina con maestría. El asesino no necesita perseguirte si ya está dentro de tu cabeza. Y eso es un reflejo exacto de la era moderna. La desinformación, la gaslighting colectivo, la guerra de narrativas, la forma en que el miedo se administra no con fuerzas armadas, con preguntas sembradas, con versiones alternativas, con la duda como arma. Scream lo anticipó cuando el terror era físico, pero entendió que el verdadero horror es la incertidumbre. La máscara de Ghostface no oculta una cara, oculta la idea de que cualquiera puede ser el enemigo, de que la confianza es un lujo, de que la comunidad se rompe más fácil con un rumor que con un golpe. Y la película sabe que esa fractura es irreversible. Una vez que la desconfianza entra, no sale. La sexta capa oscura es la crítica a la industria del entretenimiento y su canibalismo. Cada secuela de Scream habla de sí misma, pero también habla de cómo Hollywood devora sus propias criaturas. La franquicia se convierte en un comentario sobre la renovación de marcas, sobre cómo el estudio exige sangre nueva, pero mantiene la misma fórmula, sobre cómo la nostalgia se vende como innovación, sobre cómo el trauma original se repite para justificar un presupuesto.
Y lo hace sin cinismo, con una lucidez que duele, porque Scream sabe que es parte del ciclo que critica. No se coloca por encima, se sumerge. Y esa honestidad es lo que la hace peligrosamente efectiva. No es una película que predica desde la torre, es una película que se mancha las manos y dice, yo también. Soy parte del problema, y por eso puedo mostrarlo. La séptima capa oscura es la ausencia de redención. En Scream no hay ángeles, no hay intervención divina, no hay justicia poética que equilibre la balanza. Solo hay consecuencias, y las consecuencias son caóticas, injustas, a veces aleatorias. Un personaje muere por estar en el lugar equivocado, otro sobrevive por pura suerte, un asesino cae por un error tonto, otro escapa por un instante de duda de su víctima. La franquicia rechaza la narrativa moralista del cine de género y abraza el caos de la vida real. El bien no gana porque sea bueno, gana porque resiste. El mal no pierde porque sea malo, pierde porque falla. Y esa aleatoriedad es el verdadero terror, porque si no hay un diseño moral, si no hay un equilibrio cósmico, entonces estamos solos frente a la violencia. Y esa soledad es más aterradora que cualquier máscara. La octava capa oscura es la normalización del espectáculo. Scream muestra cómo una comunidad se acostumbra al horror, cómo después del primer asesinato viene la cobertura mediática, después la segunda ola viene la paranoia, después la tercera viene la comercialización. Remeras, documentales, true crime, turismo de crimen, podcasts, recreaciones. El dolor se convierte en producto y el producto alimenta más dolor. Es un circuito cerrado donde la víctima es materia prima y el asesino es el proveedor. Y la sociedad es el mercado. La película no lo condena con palabras, lo muestra con imágenes. Las cámaras en los funerales, los periodistas empujando a los dolientes, los amigos grabando en lugar de ayudar, la policía tratando el caso como trámite, la escuela volviendo a la normalidad como si nada hubiera pasado. La normalización es la verdadera máscara, la que usamos todos para seguir adelante sin rompernos. Pero rompernos es el precio de la humanidad, y Scream nos recuerda que al evitar el quiebre, nos volvemos cómplices del sistema que produce la violencia. La novena capa oscura es la herencia maldita de la verdad. Sidney Prescott lleva consigo la carga de saber, de recordar, de no poder olvidar. Y esa carga es más pesada que cualquier cuchillo. La franquicia entiende que la verdad no libera, a veces encadena. Saber quién te atacó, por qué, cómo, no cura, solo da contexto. Y el contexto no detiene el dolor, solo lo hace más nítido. Scream rechaza el consuelo de la amnesia y abraza el peso de la memoria. Porque olvidar es fácil, pero es una traición. Recordar es difícil, pero es la única forma de no repetir el ciclo. Y ahí reside la paradoja más oscura. Para romper la cadena, hay que mirarla directamente, sin parpadear, sin edulcorar, sin convertir la tragedia en lección moral barata. Hay que aceptarla como parte de la historia humana, como un recordatorio de que la violencia no es una anomalía. Es una posibilidad latente en cada interacción, en cada rechazo, en cada silencio, en cada mirada que ignora el grito de auxilio. La décima capa oscura es la ausencia de héroes. No hay un detective infalible, no hay un protector sobrenatural, no hay un líder que salve a todos. Hay personas que intentan, que fallan, que sobreviven por instinto, que toman decisiones malas con buenas intenciones, que confían en la persona equivocada, que dudan en el momento crucial. Scream desmonta el mito del Salvador y lo reemplaza con la realidad de la agencia limitada. Todos somos vulnerables, todos somos capaces de traicionar, todos somos capaces de resistir. Y esa democratización del miedo es lo que lo hace universal. No importa tu género, tu edad, tu pasado, tu estatus, si suena el teléfono, si ves la máscara, si escuchas la voz, estás en el juego. Y el juego no tiene reglas justas, tiene consecuencias reales. La 11ª capa oscura es la crítica a la cultura del true crime como industria. Scream nació antes de que los podcasts y las plataformas
convirtieran el asesinato en contenido premium, pero lo predijo con exactitud escalofriante. La franquicia muestra cómo el público no quiere justicia, quiere narrativa. No quiere cierre, quiere detalle. No quiere paz, quiere suspenso. Y la industria se lo da. Scream es un espejo de esa demanda. Cada asesino deja pistas, graba confesiones, construye un arco, crea un mito. No porque sea un genio criminal, porque sabe lo que el público quiere escuchar. Y el público lo consume. La película no culpa al asesino por completo, culpa al ecosistema que lo hace rentable. Porque sin audiencia el cuchillo no tiene eco, y con audiencia el eco se vuelve infinito. La 12ª capa oscura es la soledad del superviviente. Sidney, Gale, Dewey, Sam, Tara, todos llevan el peso de haber estado ahí, de haber visto, de haber perdido, de haber seguido viviendo cuando otros no pudieron. Y esa supervivencia no es un premio, es una condena silenciosa. La sociedad espera que sanes rápido, que hables bonito, que inspires, que no arruines la narrativa con tu dolor real. Pero el dolor no se ajusta al guión. El dolor es feo, es desordenado, es repetitivo, es agotador. Scream lo muestra sin filtros. No hay montaje inspirador. Hay noches en vela, hay ataques de pánico, hay desconfianza crónica, hay relaciones fracturadas, hay la certeza de que nunca volverás a ser el mismo. Y eso es más aterrador que cualquier persecución, porque la persecución termina, el trauma se queda. La 13ª capa oscura es la banalización del mal. Scream no presenta a sus asesinos como demonios, los presenta como personas, con inseguridades, con celos, con resentimientos, con traumas familiares, con necesidad de pertenencia, con miedo al olvido. Y eso es lo más perturbador. No hay una línea clara entre el monstruo y el vecino. La máscara no transforma, solo revela.